exponenciales. Las funciones exponenciales también tienen su forma en lo que respecta a las ecuaciones. Por ejemplo, f de x es igual a, donde es un escalar que puede ser positivo o negativo, elevado a la x. Siempre una función exponencial, un número elevado a la x, en donde a tiene que ser diferente de 0 o a diferente de 1. Pueden ser los valores de a esos dos, 0 o 1. Su gráfica estaría de la siguiente forma. Por ejemplo, si tenemos y es igual a x, nuestra gráfica sería de esta forma, sería creciente. Y si tenemos y es igual a menos ax, nuestra gráfica sería decreciente, de esta forma. Y mismo como lo habíamos analizado en las funciones cuadráticas, pueden haber desplazamientos para saber si nuestra gráfica está bien, cuando se mueve hacia arriba, cuando se mueve hacia abajo, cuando se mueve a la izquierda, cuando se mueve a la derecha. Entonces, pensando con los casos, tenemos el primero. Y es igual a x más c. Y si c es positivo, se desplaza la gráfica hacia arriba. Tenemos el siguiente, que es y igual a elevado a la x. Recuerden que tiene que estar elevado a la x para que sea una función exponencial. Y si menos c, o sea, c es negativo, perdón, se desplaza hacia abajo. El siguiente caso, que es igual a y igual a 2, y ojito con esto, x sumado con un número. Esto se desplaza hacia la izquierda. Ojito, ojito. El x ahora se está sumando. Y el último, en los casos de su desplazamiento, y igual a 2 elevado a las x menos 2. Ahora nuestra gráfica se desplaza hacia la derecha. Ese es el caso de la función exponencial. Recuerda que aquí estamos analizando lo que es solamente introducción al cálculo, para más adelante ya que se venga lo que es complejo, lo que es difícil, que es graficar las derivadas, graficar las integrales, para poder calcular áreas, para poder calcular volúmenes. Y además estas son cosas básicas que a la larga en la carrera son muy importantes y son básicas que se deben de saber. ¿Cuál es la gráfica de cada función? Eso es lo primordial. Ahora tenemos lo que son las funciones racionales. Las funciones racionales también tenemos una forma, pero aquí también tenemos que seguir un par de reglitas para poder graficar lo que son las funciones racionales. Entonces tenemos que la función y es igual a, arriba vamos a tener nosotros una función px, o sea, una función cualquiera, no se confundan, y abajo también vamos a poner otra función qx, una función cualquiera, en donde m, ojito con esto, no se olviden, m es el exponente que va a tener la función en el numerador, y n es el exponente que tiene la función en el denominador. En los ejemplos de la gráfica de las funciones racionales no hay uno en específico porque son totalmente diferentes, depende de la función que nos están dando, pero para dar unos ejemplos, aquí les voy a mostrar dos. Son las rayitas en verdes en las que estoy graficando. Estas asíntotas quiere decir que nuestra gráfica va a estar dibujada entre ellas, pero no la deben tocar. Por ejemplo, en este primer caso, así y así. Nunca se topan, y así se van hasta el infinito. Y en el otro ejemplo, graficadas así. Y su gráfica sería así. Recuerden que la gráfica nunca debe tocar las asíntotas y así se debe de ir hasta el infinito. Y ahí tenemos dos ejemplos de gráficas de función racional. Las funciones racionales, las gráficas no son como las anteriores que hemos analizado porque pueden venir de cualquier forma, depende de la función que nos estén dando, o sea, en el px, el qx, toda la vaina.
Y para poder graficar todo esto, nosotros debemos de seguir unas reglitas para las asíntotas horizontales, para las asíntotas verticales y las asíntotas oblicuas, para saber en dónde cortan, cómo encontrarlas y todo eso. Para eso vamos a tener que hacer un ejemplo. Entonces lo primero que tenemos que hacer para realizar este ejemplo es buscar si tenemos cortes en X o cortes en Y. Entonces, ya teniendo nuestro ejemplo aquí, lo primero que tenemos que hacer es buscar si nuestra gráfica tiene cortes en X o cortes en Y. Entonces, primero tenemos que Y es igual a 0. Entonces anotamos nuestro ejercicio. 5x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 4 es igual a 0. Entonces despejamos 5x al cuadrado. Entonces x al cuadrado menos 4 por 0 nos da 0. Despejamos x al cuadrado igual a 0 sobre 5. Y oh sorpresa, aquí 5 está dividiendo al 0. Esto quiere decir que aquí hay una indeterminación. ¿Qué quiere decir eso? 0 dividido para 5 no existe. Y peor si hay una raíz aquí. Quiere decir que cortes en X no hay. Ahora pasamos al siguiente. Cuando X es igual a 0. Entonces de la misma manera, Y es igual, anotamos el ejercicio, pero ya con el 0 multiplicando, 5 por 0 al cuadrado sobre 0 al cuadrado menos 4. Y es igual a 5 por 0, 0. Sobre, resolviendo abajo nos queda menos 4. Y yo, sorpresa, otra vez nos da una indeterminación. Quiere decir que cortes en Y no hay. Ahora el siguiente paso es hallar las asíntotas horizontales, asíntotas verticales y las asíntotas oblicuas. Ahora, ojito con esto, para encontrar las asíntotas horizontales y las asíntotas verticales. Por ejemplo, si M es mayor a N, la asíntota horizontal valdrá 0. Entonces pasará una línea por 0. Recuerden, tienen que trazar una línea que corte el eje. Y pues los valores de M y los valores de N, ya como lo habíamos analizado antes, son los exponentes que están aquí. En este caso sería 5x, M sería 2. Y x al cuadrado que está en el denominador, N también valdría 2. Si M es menor a N, no hay asíntotas horizontales. Ese no es nuestro caso. Ni siquiera la primera ni la segunda no es nuestro caso. Pero aquí viene el siguiente. Si M y N son iguales, la división de los coeficientes sería la asíntota horizontal. Entonces, si nos damos cuenta, M y N son iguales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Las verticales nosotros debemos de seguir estas reglitas que están aquí. Recuerden, tienen que anotarlas, es muy importante. Si M es mayor a N, la asíntota horizontal valdría 0. Recuerden que una asíntota es como lo que habíamos analizado anteriormente, la función constante, una línea que corta el eje. Pero ese no es nuestro caso, miren. O sea, si M es mayor a N. ¿Dónde está M? Es el exponente del numerador. ¿Dónde está N? Es el exponente del denominador. Entonces, ¿M es mayor a N? No. Si M es menor a N, no hay asíntotas horizontales. Ese tampoco es nuestro caso. Vamos al siguiente. Si M es igual a N, la división de los coeficientes sería la asíntota horizontal. Si nos damos cuenta, M es 2, N también es 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que dividir? Sus coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes? Los coeficientes son los que están al lado de la variable. En este caso, en el numerador,
5 es el coeficiente y en el denominador 1 es el coeficiente que no se ve. Entonces la asíntota horizontal es igual a la división de los coeficientes, que sería 5 sobre 1. Y esto nos da 5. ¿Qué quiere decir ese 5? Que nosotros tenemos que trazar una línea horizontal en nuestro eje. Vamos, y por aquí estaría 5. Entonces trazamos una línea horizontal que pase por el 5. Ahora, la siguiente, asíntota vertical. La asíntota vertical dice que el denominador se desiguala a 0 con ayuda de dominio, obviamente el dominio. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer con las asíntotas verticales? Asíntotas verticales. Tenemos que el denominador x al cuadrado menos 4 desigualarlo a 0. Entonces despejamos aquí x al cuadrado desigual a 4. Raíz, tenemos que por un lado x es igual a raíz de 4 es 2. Y por el otro lado, recuerden que una raíz siempre nos va a botar dos respuestas, una positiva o una negativa. Entonces sería x igual a menos 2. Y nosotros vamos a nuestro plano cartesiano y también lo graficamos, pasando por menos 2 y 2. Y ya luego, con ayuda de un graficador, les recomiendo mucho GeoGebra, ya podríamos graficar la función racional, que por este caso sería más o menos así. Recuerden que nunca se deben tocar las asíntotas, nunca, eso va hasta el infinito. Entonces nuestra gráfica quedaría así. Y por el otro lado también. Y acá abajo. Recuerden, la gráfica nunca debe tocar las asíntotas. Bueno, y eso sería todo el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva mucho. En la siguiente video tendremos lo que es todas las funciones trigonométricas, porque hay personas que escuchamos las funciones trigonométricas, que el seno, que el coseno, que la tangente, que la cotangente, pero no sabemos su gráfica, no sabemos tampoco las identidades par, identidades pitagóricas, identidades para la suma de ángulos, no sabemos nada de eso. Y hay gente que tampoco sabe, por ejemplo, ya está en avanzados semestres y no sabe lo que es, por ejemplo, un seno opuesto sobre hipotenusa. No saben cuál es el opuesto, no saben cuál es la hipotenusa, o no saben aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, para la siguiente clase o video vamos a tratar de dar todas esas claves para luego ya ir con límites, luego ya meternos lo que es las reglas de la derivada, porque las derivadas también tienen reglas, las reglas de las integrales y así sucesivamente. Este canal está hecho para esas personas en las que les explican muy rápido y no encuentran las claves o no les dicen bien las claves. Para eso está hecho este video. Lo que nadie te va a decir, yo te lo digo, para que se te haga más fácil los ejercicios para que los puedas resolver. Así que es un gusto, hasta la próxima. Chao. Eres muy generoso, gracias, muchas gracias. ¿Y ahora por qué no rompes una taza y te largas de